Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que el único jugador que fue a buscar River en este mercado y no terminó viniendo pueda finalmente ser refuerzo de el equipo de Núñez en el siguiente periodo de transferencias, teniendo en cuenta que normalmente Marcelo Gallardo es de ir en los siguientes libros de pases por jugadores a los que ya ha ido a buscar anteriormente. Y quizás es raro porque River no fue a buscar otro marcador de punta zurdo cuando se cayó la chance de finalmente incorporar a Lucas Esquivel. En este video vamos a estar contando primero por qué se terminó de caer la transferencia, si bien es algo que ya he mencionado anteriormente en este canal, porque en definitiva cuando sucedió hubo que dar la noticia de que River ya no iba a poder contratar al jugador del Atlético Paranaense, pero también vamos a estar hablando en definitiva de cuántas posibilidades habría de que pueda volver a ir por él en el siguiente mercado, teniendo en cuenta que si bien el problema nunca fue económico, sino que fue más que nada porque Paranaense no quería transferir al jugador. Dentro de un par de meses la cuestión podría llegar a cambiar, dependerá de un par de cuestiones, eso está claro. Todo lo estaremos desarrollando y argumentando en este video en cuestión, también teniendo en cuenta que hace aproximadamente un mes, cuando la negociación se terminó de caer, el futbolista había dejado entrever que le hubiera gustado jugar en River y por eso tranquilamente la chance de que venga podría llegar a reflotarse. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco lo que fue el inicio de la novela en lo que respecta a la llegada de Lucas Esquivel a River, que no se terminó dando en el mes de enero ni tampoco a inicios de febrero, hasta que en definitiva se terminó cayendo todo tipo de negociación por algunas cuestiones que sucedieron con Atlético Paranaense, el equipo dueño del pase del futbolista. El 10 de enero exactamente River comenzó a charlar de manera directa con los directivos del conjunto brasileño para intentar hacerse con los servicios del defensor. Anteriormente, la dirigencia del conjunto de Núñez ya había arreglado el contrato con el representante del futbolista, por lo que lo único que faltaba era, en definitiva, llegar a un acuerdo con Atlético Paranaense. Digo lo único porque siempre termina siendo lo último en hacerse, aunque también puede llegar a ser lo más complicado. River empezó a negociar con el conjunto de Brasil en base a lo que se suponía que pretendían los directivos del equipo brasileño para dejar salir al jugador. En primera instancia, la idea era que Paranaense vendiera el 50% de la ficha del futbolista, tenía el 90%, teniendo en cuenta que el 10% restante pertenece a Unión de Santa Fe, y en un principio River había hecho una propuesta justamente por la mitad de la ficha. Llegó a ofrecer $3,5 millones por el 50% del pase. Parecía que todo se encaminaba con un final feliz. Todo esto se desarrolló durante la segunda y la tercera semana del mes de enero. Sin embargo, posteriormente, desde la comisión directiva del conjunto de Curitiba, le hicieron saber a la comisión directiva de River que ya no querían vender el 50% del pase, sino que querían vender el 80% de la ficha de Esquivel. Debido a esto, claro está, River tuvo que aumentar el número propuesto en primera instancia y ya no ofreció $3,5 millones, sino que aumentó en $1 millón más el monto propuesto, es decir, $4,5 millones. En base a este dinero se pensaría que Paranaense iba a terminar aceptando la oferta. Sin embargo, a principios del mes de febrero le pidió a River que se estirara hasta los $5 millones y que debía hacerse todo en un solo pago. River en primera medida ofreció esos 5 millones pero en cuotas, y después de que Paranaense volviera a rechazar la propuesta, terminó diciendo y aceptando abonar todo en un solo pago, que en un principio era algo que River no tenía pensado hacer, pero que finalmente iba a aceptar, teniendo en cuenta que el lateral izquierdo era uno de los deseos de Gallardo para reforzar la defensa en este mercado. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió una vez River terminó de hacer esta última oferta? Aproximadamente esto fue entre el 5 y el 6 de febrero, y lo lógico era que 72 horas después llegara una respuesta de Paranaense. Y esto nunca pasó. Por eso mismo, el 9 de febrero se terminó de caer todo tipo de negociación cuando River le comunicó al agente deportivo del futbolista que ya no iban a seguir negociando por él, teniendo en cuenta que sentían que Paranaense estaba jugando en todo lo que tenía que ver con las ofertas y contraofertas, que
sea el número que ofreciera River, nunca iban a terminar de aceptar la propuesta en cuestión, porque ya desde el más grande entendían que 5 millones de dólares por el 80% del pase era una cifra lo suficientemente lógica como para ser aceptada. Y Paranense es cierto que nunca la rechazó, sino que nunca contestó a esta última oferta, por lo que después de un mes de negociaciones se terminó de caer todo tipo de posibilidad, por lo menos hasta ahora, de que Esquivel fuera nuevo jugador de River. ¿Qué es lo que puede suceder en el mercado de pases de mitad de año? Por lo pronto no sabemos todavía efectivamente cuándo desarrollará River la parte más fuerte del mercado en sí, porque existe la posibilidad, esto todavía no está confirmado, de que la FIFA habilite un mínimo periodo de transferencias entre el 1 y el 10 de junio para aquellos 32 equipos que estarán disputando el Supermundial de Clubes de la FIFA. Como todos sabemos, River está entre esos clubes. Si esto no sucede, o si en definitiva River no puede terminar de negociar por algunos jugadores puntuales en esos 10 días, estará negociando por aquellos entre los meses de junio, julio y agosto, una vez termine su participación en el torneo mundial que ha organizado la entidad que maneja el fútbol en todo el planeta, y con vistas a lo que serán las fases finales, esperemos, de la Copa Libertadores. Digo esperemos porque obviamente ni siquiera ha comenzado todavía la fase de grupos. River todavía tiene que jugar los 6 partidos correspondientes a esa instancia del torneo y posteriormente se clasifica a los octavos de final. Y para esa fase, si River termina clasificando, seguramente venderán algunos jugadores importantes. Y entre ellos puede llegar a estar el retorno, en lo que respecta a la negociación, por Lucas Esquivel. Un futbolista que, como dije antes, fue muy buscado en el mes de enero por River y que en definitiva, como ha sucedido en anteriores años, en la primera etapa sobre todo, seguramente a Gallardo le gustará volver a ir por él si es que no resuelve el gran conflicto que hoy por hoy hay en la búsqueda del titular en el marcador de punta izquierdo, donde ni Milton Casco ni Marcos Acuña han logrado ganarse ese lugar en el 100%. Acá la pregunta igual radica más que nada en si Paranaense o bajará sus pretensiones o en definitiva aceptará vender al jugador. Porque supongamos que River vuelve a ofertar 5 millones por el 80% del pase. El equipo brasileño, cuya actualidad es verdaderamente mala porque estará comenzando dentro de un par de días el torneo de la segunda división del fútbol brasileño, teniendo en cuenta que el año pasado terminó perdiendo la categoría, y es muy probable que en esta oportunidad tengan el objetivo de vender al jugador. Sin embargo, tampoco es que River va a poner más dinero de lo que había pretendido en su momento, porque primero de todo, uno no cree que Esquivel pueda cotizarse de manera más alta durante estos meses. De por sí, no ha jugado todavía ningún minuto en este primer semestre en el torneo estadual que juega Paranaense semana tras semana. Y segundo, porque si bien es cierto que la segunda división de Brasil puede ser inclusive más competitiva que alguna de las ligas de primera división de otros países de Sudamérica, River ya había ofrecido 5 millones de dólares por un jugador que había descendido con Paranaense, más allá de que en River lo querían por su nivel individual y por lo que verdaderamente podía llegar a darle al equipo de Núñez por ese sector izquierdo. Además, si comparamos lo que fue Esquivel el año pasado, donde disputó más de 50 partidos con el equipo brasileño, estaríamos hablando de que llegaría a River a mitad de año, a lo mejor sin continuidad, si es que no logra sumar minutos durante lo que queda de este mes de marzo y los meses de abril y mayo, hasta que se vuelva a abrir el periodo de transferencias como para que en definitiva River pueda contratarlo. Dependerá de muchos factores. En definitiva, yo creo que al muñeco quizás no le importe tanto que Esquivel no esté sumando minutos en el equipo, sino que más que nada le importará el hecho de si necesita verdaderamente o no un lateral izquierdo. De por sí, si fue a buscar a Esquivel, significa que uno necesitaba. La pregunta es si a partir de lo que sucederá con el rendimiento de los jugadores del actual plantel de River, va a seguir necesitándolo no a mitad de año. Es cierto que Esquivel, durante el mes de enero y principios del mes de febrero, hizo lo necesario en lo que respecta a la presión para jugar en River, tal como lo hacen muchos jugadores en el momento de querer vestir la camiseta del equipo más grande de Sudamérica. Si bien económicamente quizás no era lo más favorable para él, porque todos sabemos que el fútbol brasileño, a pesar de jugar en la segunda división, está mejor pagado que el argentino. En lo que respecta a lo deportivo, seguramente a un futbolista que ya había inclusive sido citado en alguna oportunidad por Lionel Scaloni para formar parte de los entrenamientos de la selección argentina, le iba a servir muchísimo más formar parte de un plantel
que juega Copa Libertadores y que disputará a mitad de año el Supermundial de Clubes de la FIFA, que de un equipo que estará en la segunda división brasileña, que tendrá el objetivo de ascender a primera al término de este año calendario, pero que por lo pronto obviamente los objetivos son totalmente distintos y diferentes. Después, es cierto que la presión del jugador llega hasta un punto, porque si el equipo no te quiere vender, en este caso Paranaense, sabiendo que Esquivel no tenía cláusula de rescisión, iba a ser muy difícil que River pudiera hacer una oferta que verdaderamente satisfaga todas las necesidades. Porque la realidad es que en el más grande, cuando ofertaron 5 millones de dólares en un solo pago por el 80% del jugador, ya creían que estaban haciendo medianamente una locura. Porque estaban hablando, como dije antes, de un futbolista que más allá de lo que podía ser su potencial individual, había rendido al máximo y con creces en Paranaense, habiendo descendido, y quizás no es normal que se pague tanto por un jugador que acaba de perder la categoría, ni tampoco es tan normal que Paranaense lo haya querido retener con tanta fuerza si es que todavía no ha jugado en el estadual. Después veremos si lo utilizan con bastante más recurrencia y continuidad cuando comience el torneo de la segunda división, pero por lo pronto no digo que esté colgado, sí lo estuvo en los primeros días del año, porque la idea era que se cerrase su llegada a River. De hecho, en conferencia de prensa, el entrenador de Paranaense había manifestado públicamente que era muy probable que él y otro argentino, Bruno Zapelli, se fueran del equipo brasileño porque había ofertas muy importantes por ellos. La de Esquivel la conocemos todos, era justamente la de River, e inclusive se estaba hablando de que podía llegar a aparecer una propuesta interesante de Atlético Mineiro que nunca llegó. Y si hubiese llegado, me imagino que la misma, si es que hubiera sido aceptado por Paranaense, tendría que ser por encima de esos 5 millones de dólares que River había llegado a proponer. Así que yo creo que en lo que respecta a las ganas de Esquivel a mitad de año por venir a River, van a seguir siendo las mismas que estuvieron en enero y febrero, porque la realidad es que el futbolista sabía perfectamente que Gallardo lo quería, y ese es un punto muy importante para los jugadores a la hora de tener que tomar una decisión importante, como es la de regresar rápidamente al fútbol argentino, como le hubiera gustado a Esquivel. La mayoría de los futbolistas que emigran a ese fútbol en un principio al brasileño, lo terminan haciendo para posteriormente irse al fútbol europeo, es una realidad, pero por lo pronto no todos los casos salen de la mejor manera posible, y eso sucedió con Esquivel y Atlético Paranaense. Así que por lo pronto, si a mitad de año vuelve a resurgir la posibilidad de la negociación, seguramente el futbolista y su representante tengan las mismas ganas de que se dé la transferencia como sucedió a principios de este año. Después dependerá exclusivamente del monto que pida Paranaense y de si River está dispuesto a ofertar esa cifra. Marcos Acuña y Milton Casco son los dos laterales izquierdos que hoy forman parte del plantel de River. Claramente, si Gallardo pidió a un tercer marcador de punta, es porque obviamente veía o que alguno de los dos no estaba en el nivel que pretendía el DT, o que en definitiva por cuestiones un punto físicas era mejor tener una tercera alternativa. Y las dos cosas básicamente son ciertas. Quizás en el mes de enero nadie se imaginaba que el nivel de Acuña iba a ser tan subterráneo como lo está haciendo hoy en día. La verdad, hasta Milton Casco ha jugado mejores partidos, o por lo menos me parece que Casco no ha cometido los errores que en algunos encuentros ha cometido Acuña y que le han permitido a los rivales de River atacar mucho más por el costado que defienden estos jugadores en cuestión. Otra de las razones por las cuales Esquivel podía llegar a ser una buena solución es porque eso le iba a permitir a Gallardo poner a justamente Esquivel de lateral izquierdo y que Acuña jugara un poco más adelantado y que no tuviera que recorrer todo el tramo del costado zurdo como lo hace normalmente con esa frecuencia, porque eso lo desgasta físicamente, y se sabe que si bien Acuña es un futbolista que con esas características podría hacerlo, en este momento no puede, más allá de haber realizado la pretemporada de manera normal con River. Y después otra razón, obviamente, por la contratación de Esquivel era que Acuña es un jugador que se lesiona demasiado, y obviamente era muy positivo tener una alternativa. Si bien es verdad que hasta ahora, en estos 10 primeros partidos que jugó River en el 2025, todavía el huevo no ha tenido ninguna lesión muscular, la realidad es que al DT le hubiera encantado tener otra opción en ese sector. Ahora también hay que tener en cuenta una cosa: Gallardo decidió no ir por otro lateral izquierdo cuando se cayó la chance de
incorporar a Esquivel. Y digo esto porque lo de Esquivel se terminó viniendo abajo el 10 de febrero y River tuvo hasta este miércoles 12 de febrero que acaba de pasar para contratar jugadores. Tenía todavía la posibilidad de contratar a 4 futbolistas por cupos que le había dado la AFA debido a vender jugadores una vez se cerró el libro de pases y también por la lesión de Agustín Roberto, y de esos 4 cupos solamente utilizó uno, que fue por la contratación de Kevin Castaño. Le quedaron 3 lugares que podía usar si es que quería y finalmente decidió no hacerlo. Por lo pronto se mencionaron muchos nombres, como el caso de Julián Aude, ex futbolista de Lanús, que hoy se encuentra en Los Ángeles Galaxy de los Estados Unidos. Se habló de Gabriel Rojas, el futbolista de Racing, pero River tenía que abonar los 10 millones de dólares puestos en su cláusula de rescisión para que sea incorporación de River, y obviamente el millonario no estaba dispuesto en abonar esa cifra. Ya de por sí les parecía excesivo poner 5 millones por Esquivel, si iban a poner 10 por Rojas parecía obviamente una locura. También se llegó a hablar del futbolista chileno Gabriel Suazo, que juega en el Toulouse de Francia, pero tampoco se llegó a hacer una oferta concreta por él. Es decir, Gallardo quería la opción A, que era Lucas Esquivel, y se iba a quedar únicamente con esa opción A. No hubo opción B, como sí pudo haber en otros sectores del campo de juego a la hora de contratar jugadores, porque creo yo, por ejemplo, que si no hubiera venido De Rossi, que vino como uno de los delanteros, River hubiera ido igual por otro atacante, nos iba a quedar sin una opción menos en el ataque. En cambio, en el lateral izquierdo, al haber ya 2 alternativas, Gallardo decidió esperar a que Acuña tuviera nuevamente ese rendimiento esperado y que Casco fuera una buena alternativa. Por lo pronto, ninguna de las dos cosas hasta el momento está funcionando a la perfección. ¿Todavía hay tiempo? Sí, hay tiempo. Esto también depende de que Esquivel sea refuerzo a mitad de año, porque si Acuña termina rindiendo con un gran nivel y Casco termina siendo un buen suplente, habrá que esperar para saber si River va o no a ir por un lateral izquierdo en el siguiente mercado. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, obviamente es imposible saber si River va a ir en búsqueda de Lucas Esquivel en el próximo mercado hasta que termine este semestre. Hay muchos factores a tener en cuenta. Primero, si el futbolista va a tener o no la continuidad deseada en Paranaense como para que Gallardo dé el ok para ir a buscarlo. Segundo, el rendimiento de los actuales marcadores de punta que juegan en River, que son Marcos Acuña y Casco. Si rinden bien, algo que hasta este momento no ha sucedido, es muy probable que Gallardo decida reforzar otras posiciones y no el lateral izquierdo. Y después, posteriormente también, que Paranaense pida algo lógico, que se mantengan el dinero que en principio habían pedido en el pasado mes de febrero, que terminaron no aceptando, o mejor dicho, terminaron no contestando la última oferta, o que pidan algo menos teniendo en cuenta que la cotización del jugador por estar en la segunda división brasileña debería bajar. Y obviamente también dependerá de si River está o no clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, porque de esa manera Gallardo seguramente querrá armar un plantel más completo o en definitiva quedarse con los futbolistas que hoy forman parte de la plantilla del conjunto de Núñez. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.